Hola, hoy vamos a resolver un ejercicio de esterilización. Y el ejercicio dice, durante la esterilización de un producto envasado en latas de 600 mililitros, se aplica un tratamiento térmico de 119 grados centígrados durante un tiempo determinado para lograr una concentración de microorganismos supervivientes de 10 elevado a la menos 2. Considerando un incremento en la concentración inicial de microorganismos presentes en la materia prima de una célula vegetativa por cada 10 ml a 10 células vegetativas por cada 10 ml, nos piden determinar la temperatura de tratamiento requerida para mantener el mismo riesgo de no estabilidad y la misma duración del tratamiento. Tomar en cuenta que para este ejercicio nos dan un D a 119 de 2 minutos y un D a 121.1 de 1.6 minutos. Para resolver este ejercicio, lo primero que debemos hacer es extraer los datos que nos proporciona el problema. Para ello, como primer dato, tenemos el B sub E, en este caso es el volumen de las latas o el volumen del recipiente, 600 mililitros. El siguiente dato es la temperatura inicial o el tratamiento inicial que se le da, que como el problema nos dice, es a 119 grados centígrados. Lo siguiente es el N sub T, que es el número de organismos supervivientes, que es 10 elevado a la menos 2. Lo siguiente es la concentración 1 de las células vegetativas. Y asimismo anotamos la concentración 2 de las células vegetativas. T sub Te es la nueva temperatura requerida para mantener la misma cantidad de microorganismos supervivientes y la misma duración, que es nuestra incógnita. Y también tenemos que el D a 119 grados centígrados son 2 minutos. Este D no es nada más que el tiempo de la reducción decimal. También nos dan el D a 121,1 grados centígrados, que es 1.6 mililitros. Bueno, ahora hay que tener en cuenta la fórmula que nos va a permitir determinar la variable problema. Para ello tenemos la siguiente fórmula. dt es igual al dtr multiplicado por 10 elevado a la t menos tr sobre z, donde dt es el tiempo de reducción decimal a esa temperatura que desconocemos. Tenemos el dtr o dt sub r, que es el tiempo de la reducción decimal de referencia. T es la temperatura que nosotros queremos, es nuestra incógnita. Tr es la temperatura de referencia y Z, que es una constante. De ello nosotros podemos apreciar que si observamos los datos, inicialmente no vamos a tener ni una de las incógnitas o no directamente. Para ello, lo que tendríamos que determinar es el dt, el dtr y el z y el tr. Entonces, lo primero que se debe realizar en este caso es determinar el número de microorganismos inicial. Para ello se emplea la siguiente fórmula, que el N sub O es igual al C sub O multiplicado por el B sub E. En este caso, el N sub O1 es el número de microorganismos iniciales, es igual a C sub O1, que es la concentración inicial de microorganismos por el volumen del recipiente. Aquí estamos calculando el número de microorganismos considerando la concentración 1. ¿No? Aquí multiplicamos por el volumen del recipiente que nos proporciona el problema y tenemos que son 600 células vegetativas, o CE. Ahora, como siguiente punto que nosotros debemos calcular es el tiempo de tratamiento a 119. ¿Por qué es importante determinar este tiempo de tratamiento? Ya que este valor, tanto el tiempo como la concentración, los vamos a utilizar en cálculos posteriores. Para ello empleamos la siguiente fórmula, que el T es igual al dt multiplicado por el logaritmo de N sub O sobre N sub T. De este caso, como estamos calculando el tiempo de tratamiento a 119, el dt tiene que ser el valor a 119, que es el que nos proporciona el problema. No podemos utilizar el a 121 en este caso. Siempre se utiliza, si en este caso es el tiempo de tratamiento a 119, el d debe ser el correspondiente a esa misma temperatura. De ello, aquí reemplazamos los valores y nos da un resultado de 7,556 minutos. Hay que considerar que aquí utilizamos la primera concentración de células vegetativas. La siguiente concentración lo vamos a utilizar ya en cálculos posteriores. Ahora con este dato ya tenemos un tiempo. Ahora lo siguiente es calcular o determinar las siguientes variables que nos van a permitir llegar a esa temperatura de proceso, esa nueva temperatura. Para ello tenemos que tener la fórmula anterior, en este caso, y la despejamos el dt de esta forma. Y también tenemos que considerar el número de microorganismos con la concentración 2. ¿Esto por qué debemos hacerlo? Porque el dt a 119 no va a ser el mismo, no va a tener el mismo valor
a esa nueva temperatura. ¿Por qué? Porque ese depende del número de microorganismos. En este caso nos piden que lleguemos, que se tengan esa misma cantidad de microorganismos supervivientes de 10 a la menos 2, aunque incremente la concentración, y que se mantenga la misma tiempo de proceso, que son los 7,556. Por lo tanto, nuestra única variable que varía es el número de microorganismos iniciales. Por tanto, no va a ser el dt un mismo valor. Por ello, como se puede apreciar aquí, calculamos la concentración, el número de microorganismos, mejor dicho, cuando tenemos ese incremento de 10 células vegetativas o células. De ello, una vez con este valor, procedemos a reemplazar en la fórmula. Como mantenemos constante el tiempo y la cantidad de microorganismos finales, solo reemplazamos en este caso no sería 60, sino 600, y nos da que nuestro D a esa nueva temperatura que aún no conocemos, nuestro DT a esa temperatura va a ser de 1,581 minutos. Entonces, ahora nosotros ya podemos volver a esta fórmula. Ya tenemos un valor, que es SDT. Ahora, ¿de dónde nosotros sacaremos los valores subsiguientes? Como el DTR y el TR. Aquí tenemos que tener en cuenta que el DTR sí nos lo proporciona el problema. En este caso se utilizará como referencia el dato de D a 119 grados centígrados. ¿Pero por qué utilizar este valor? Bueno, se lo utiliza porque se quiere evaluar esa temperatura, cómo va a cambiar, tomando como partida los 119 grados. En este caso no utilizamos el 121 porque como partida nos establecen los 119 grados, los grados centígrados. En este caso nos establecieran como punto de partida los 121,1, utilizaría ese valor. Pero como ese no es el caso, vamos a utilizar como referencia DTR el valor a 119 grados, que son 2 minutos. Por tanto, cuando volvemos a analizar las incógnitas, ya vemos que tenemos dos valores que los hemos determinado. El TR, como estamos trabajando a 119 grados, la temperatura va a ser 119. Entonces, nuestra única incógnita por el momento que nos falta para poder despejar y determinar lo que nos pide el problema es Z. Para el cálculo de Z vamos a partir de la siguiente fórmula y de los dos datos que nos proporciona el problema. En este caso el D a 119 grados, que son 2 minutos, y el D a 121,1, que son 1,6 minutos. Aquí, cuando establecemos el DT y el DTR, es indistinto si en uno colocamos 1,6 o 2. Es decir, si nosotros establecemos que nuestro DT va a ser igual a 1,6, por lo tanto nuestro DTR va a ser 2 minutos. Y ese, cuando despejamos Z, nos va a dar un valor. Pero si nosotros establecemos lo contrario, decimos que nuestro DT son 2 minutos y nuestro DTR es 1,6, el resultado que va a dar de realizar esta operación va a ser el mismo. Z es un valor constante. Lo que sí hay que tener en cuenta son las temperaturas. No olvidarnos el T. Si nosotros establecemos que nuestro DT va a ser 2 minutos, entonces el T va a ser la temperatura de ese DT. En este caso, 119 grados. Y si establecemos que nuestro DTR va a ser 1,6, el TR va a ser igual a 121,1. Y ese mismo concepto aplica si realizamos la operación contraria. En este caso, una vez establecido y teniendo conocimiento de esta información, nuestra única incógnita sería Z. Eso es lo que quedaría de despejar. Bueno, para ello realizamos los reemplazos respectivos. En este caso establecimos que nuestro DT es 2, por consiguiente el DTR es 1,6. Asimismo la temperatura es 119 menos 121,1. De aquí pasamos a dividir el 1,6. Ahora tenemos la siguiente fórmula que nos queda, ¿no? Y para nosotros poder despejar ese Z, hay que recordar la siguiente equivalencia, que 10 elevado a la n es igual a A. Por lo que nosotros podríamos decir que 10 va a ser el que se aprecia en la fórmula. El n va a ser igual al 2,1 sobre Z y A va a ser igual al 2 sobre 1,6. Pero si realizamos la equivalencia, nosotros podríamos decir que eso es igual al logaritmo de 10 de A. Es decir, el logaritmo de 10 del valor A. Entonces, ¿cuál sería el valor A? 2 sobre 1,6, y eso sería igual a n. ¿Qué sería n? El exponente del 10. Por lo cual, realizando esa equivalencia, la fórmula quedaría de la siguiente manera. En este caso ya nomás nos queda despejar Z, pasamos a dividir la operación del logaritmo y el valor que nos da es 21,669. Hay que tener en cuenta que aquí el valor no sale negativo, pero en la propia fórmula también tenemos un negativo, por ello que al final el valor nos queda positivo. Y una vez determinado Z, ahora sí podemos encontrar la incógnita del problema, que era la nueva temperatura de proceso. Para ello, volvemos a la siguiente fórmula, donde dt va a ser igual al 1,581 y nuestro DTR va a ser igual a 2 minutos. Nuestra T es nuestra incógnita y nuestro TR es a 119, Z es el valor determinado anteriormente. Ahora lo que queda es realizar los reemplazos respectivos, simplificar un poco la expresión, vamos a dividir el 2 y nos queda la siguiente expresión. De aquí aplicaremos
el criterio del logaritmo para poder despejar ese t con mayor facilidad. Nos queda la siguiente expresión. De ella la simplificaremos un poco más. Pasaremos a multiplicar ese 21,669 que está dividiendo. Se aplicará un menos 1 de ello. Por ello vemos aquí el valor negativo. Y este valor menos por menos se haría más. Pasamos a sumar el 119, como está restando, paso al otro lado a sumar. Y realizando ya las operaciones respectivas, tenemos que esa nueva temperatura da 121,213 grados centígrados. En este caso es un valor lógico, ya que si aumenta esa concentración de microorganismos iniciales para poder llegar al mismo número o cantidad de microorganismos finales en el mismo tiempo, se debe aplicar una mayor temperatura de proceso. Por tanto, podemos concluir que esta sería la nueva temperatura de proceso para controlar la mayor contaminación o el número de microorganismos iniciales con el mismo tiempo de proceso. Muchas gracias.